El desafío que enfrentamos para hacer la obra de Dios es el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con la iglesia, basado en este capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Usted pudiera decir los desafíos, si quiere pluralizarlo, pluralícelo, porque son varios los desafíos que tenemos que enfrentar. Yo simplemente puse como tema el desafío que enfrentamos para hacer la obra de Dios. Cada uno de nosotros de manera particular tiene retos. Siempre que tenemos que llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el orden de Dios, con lo que es nuestra vida ministerial, con mantener una vida estable que glorifique y exalte al Señor. Dios ha dado cualidades a su pueblo, ha dado dones a los hombres y mujeres que servimos en el caminar con Él, para que nosotros podamos ser útiles en la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Pero en ese llamado que hemos recibido de Dios, enfrentamos diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de desafíos, que muchas veces cuando nos vemos frente a esos desafíos, es más fácil tirar la toalla que decidir hacer y glorificar al Señor y pagar el precio que tengamos que pagar para que Dios sea glorificado a través de lo que nosotros hacemos y para lo que Él nos llamó para gloria de su reino. Es importante que conozcamos un poquito acerca de esta carta pastorales, tanto la primera carta como la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Son cartas pastorales, como se conoce, dirigidas a aquellos que tienen el llamado, aquellos que entienden, que tienen el compromiso de servir en la obra pastoral o como ancianos en la iglesia, como hombres llamados por Dios para ministrar al pueblo que Dios ha escogido para que haga su voluntad. Pero no solamente en esta carta pastoral, porque está dirigida a un pastor como era Timoteo, y nosotros, los que estamos también en el servicio, podemos identificarnos con estas escrituras. Esta carta también tiene muchas enseñanzas para todo el pueblo de Dios, porque son cartas que el apóstol Pablo la ponía a disposición para que fueran leídas en las iglesias donde Dios le había dado la gracia de llegar con el mensaje del evangelio. Esta carta se escribió aproximadamente en los años 66 y 67, en tiempo de Nerón. Creen los estudiosos que Pablo escribió esta carta, y en la condición que el apóstol se encontraba, estaba preso en Roma, privado de su libertad. A diferencia de la primera carta a Timoteo, cuando Pablo, que escribe desde la prisión, en esta primera carta, primera Timoteo, Pablo duró 2 años preso allí en Roma, pero esos 2 primeros años fueron 2 años más flexibles. Pablo gozaba con cierta libertad, la gente le visitaba, él podía moverse, no tenía cierto impedimento para poder predicar y compartir el evangelio con aquellos que estaban también quizás presos en el momento que él duró estos 2 años allí en Roma. Pero cuando Pablo escribe la segunda carta, es un poco diferente la situación en la que el apóstol se encontraba. Él mismo describe en el versículo 9 del capítulo 2, si usted lee conmigo allí, dice el apóstol Pablo, en el versículo 9, lo siguiente: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sus 2 primeros años fueron un poquito relax allí en su primer encarcelamiento en Roma, pero esta segunda vez, cuando ya Pablo fue apresado, él mismo dice que el trato que recibió fue el trato de un malhechor. Imagínense a un hombre que ha servido toda su vida a Dios, a un hombre que lo ha dado todo después que el Señor le llamó para este caminar de fe, verse en un calabozo, verse amarrado con grillos,
en las manos y en los pies, como si fuera el criminal más grande, solo por el mero hecho de predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice que él fue tratado como malhechor, como veíamos en este versículo 9 del capítulo 2. Dice, del cual sufro penalidades. No estoy en la mejor condición. Estoy preso. Soy considerado como un malhechor. Pero aunque tenga cadenas, aunque me coarten de mi libertad, o sea, coartado de mi libertad, hay algo que nunca va a estar preso, y es la palabra de Dios. No importa las situaciones que tú y yo tengamos que enfrentar en el nombre de Cristo, hay algo que aunque nuestra carne se destruya, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Todo ha de pasar. El mundo pasa y sus deseos, la vanagloria de la vida, todo lo que el hombre hoy se deleita, un día va a pasar. Pero ¿sabe qué no va a pasar? Lo que Dios ha establecido en su palabra, porque su palabra es fiel y su palabra ha de cumplirse, como bien lo enseña las Santas Escrituras de la cual estamos hablando. Este hombre que dedicó toda su vida al servicio de Dios, escribe esta carta a su hijo amado, a Timoteo, y no en las mejores condiciones, abandonado, maltratado, tomado como un malhechor, como un criminal. Y él mismo dice en el capítulo 1, versículo 16 de esta segunda carta, recordando a alguien que en la situación en la que él se encontraba, que quizá todo el mundo se había olvidado de él. En el momento cuando más tú necesitas a los amigos para que te estén consolando, para que te estén acompañando en tu soledad, Pablo dice en el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena. Lo que está expresando el apóstol Pablo es dando gracias a Dios por Onésifo, como quisiéramos llamarle. Porque dice Pablo que cuando él necesitaba consuelo, cuando él necesitaba que alguien se preocupara por él, esta familia mostró misericordia en medio de la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Y dice Pablo, no se avergonzó de mis cadenas. Una de las realidades por la que tienen que pasar los siervos de Dios, aquellos que tratan de mostrar fidelidad en el camino de Dios, que deciden abandonarlo todo con tal de serle fiel a Dios, es que son criticados, son rechazados, son apartados. La gente te ve como alguien anormal cuando tú decides glorificar a Dios con tu vida. Porque el común denominador es que el mundo, la gente que no tiene a Dios y aún los que tienen a Dios, vivan una vida relajada, sin sacrificio. Sirvo al Señor, pero a mi manera, no de la manera que el Señor quiere que yo lo haga. Voy a la iglesia cuando me place. A mí los líderes de la congregación no tienen que decirme qué hacer, porque yo me gobierno. Y como dicen por ahí que la salvación es individual, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No me debo a nadie. Cuidadito si eres de lo que piensa de esa manera, porque tú y yo no debemos a Dios. Y el Señor nos ha llamado con un propósito. Y parte de lo que somos como iglesia de Dios es que en este mundo que está en tiniebla, tú y yo estamos llamados a hacer luz. Y un mundo que ha perdido el sabor de las cosas, un mundo que ya no tiene sabor, que es vano, estamos nosotros los hijos de Dios para darle sabor, siendo sal en medio de un mundo desabrido. Pero ¿qué pasa? Los que profesamos la fe,
Cuando tenemos que brillar, parecemos tiniebla. Cuando tenemos que dar sabor, parecemos más desabrido que aquellos que no tienen nada de sal. Estas cadenas se suman al sufrimiento del apóstol Pablo. Sumaron a él abandono de personas cercanas a él. Él mismo menciona en esta carta la tristeza que había en su corazón, el abandono y la soledad en los momentos más cruciales de su vida, por el hecho de él mostrar fidelidad a Dios. Muchos de los que le habían acompañado en su vida ministerial, en la predicación del evangelio, que iban con él a una ciudad y otra, cuando vieron lo que sucedió con Pablo, dijeron: por aquí me queda más cerca. Si él, que estaba tan en sintonía con Dios, Dios hace que lo metan preso y que le traten como un malhechor, yo no quiero eso para mí. Y la era moderna del cristianismo es la mentalidad que los cristianos de ahora tenemos. Yo voy a servir a Dios, pero cuando las cosas se aprietan, cuando eso me tiene que poner a mí a escoger entre la riqueza, entre mi trabajo, entre mi profesión, entre mi familia, yo decido darle la espalda a Dios y escoger aquellas cosas por las cuales el mundo se va a la gloria y la gente se siente feliz o en su confort. Nadie está dispuesto a pasar penalidades, a sufrir por causa del evangelio. Dios nos ha dado la dicha a los dominicanos de vivir en una nación, en un país donde tenemos libertad de culto. Cada domingo se levanta por aquí el ministerio de oración por las naciones. Y son tantas las naciones que no se le permite hablar de Cristo, que matan a los que se profesan llamarse cristianos. Y nosotros, que tenemos libertad de culto, que podemos movernos libremente con la palabra de Dios, nos avergonzamos que nuestros amigos nos vean por cargar una Biblia. Es más, venimos a la iglesia sin la Biblia porque la tenemos en el celular. Ya ese libro para muchos pasó de moda. El cristiano se identifica por este libro sagrado. Yo no puedo avergonzarme de portar una Biblia. Y si trabajo y voy a la universidad, no puedo avergonzarme donde quiera que me mueva. Para mí tiene que ser un premio que me vean portar la palabra de Dios o portar ese libro sagrado. Pero nosotros, la era moderna nos ha dicho: no hay que ir a la iglesia con Biblia, no hay que identificarse. Mientras más discipulado tú estés, mejor te va a tratar la gente. No tenemos carga, no tenemos peso por este evangelio. Los desafíos a los cuales me refiero fueron aquellos desafíos que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. Y en base a estos desafíos, él quiere preparar a su hijo Timoteo para que Timoteo, después de que Pablo ya saliera de la faz de la tierra, Timoteo estuviera preparado para enfrentar lo que le iba a tocar a él. Pablo sintió el abandono, Pablo sintió el desamparo de gente que le profesaban amistad, de gente que le decían que le seguían. El capítulo 4, versículo 10, él menciona a Demas, que era uno de los que le acompañaba en sus misiones, y dice: Demas me ha desamparado, Timoteo. No es fácil lo que estoy viviendo, porque los más cercanos a mí me están abandonando. Y lo más penoso de todo es que este Demas que se menciona en el capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo dice: Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero este Demas,
En vez de hacer lo que hizo Cretense e hizo Tito, de ir a ciudades para seguir predicando el Evangelio de Cristo y seguir fomentando la verdad del Evangelio, amó más al mundo. Y estas palabras debemos de nosotros meditar en ellas. Porque cuántas veces tú y yo que profesamos la fe hemos decidido amar más al mundo que los decretos que Dios ha establecido en su palabra. Porque no me conviene identificarme como hijo de Dios en ciertos lugares. Porque si digo que soy evangélico, la gente me va a mirar de tal forma. Ya no voy a poder hacer los chistes o los relajos que hago cotidianamente si la gente se da cuenta que yo soy cristiano. No voy a poder tener la doble vida que tengo si de verdad asumo en serio este caminar de fe. ¿Y qué hacemos? Optamos como lo hizo Demas y preferimos al mundo en vez de glorificar a Dios en nuestras vidas. Ben-Hur Berroa dice en una canción: este caminito no es fácil que digamos. Hay que apretarse bien el cinturón. Ser cristiano en este siglo que nos ha tocado a nosotros es una batalla. Estamos rodeados del modernismo. Estamos en un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Donde lo que tenemos que brillar estamos opacados por la oscuridad. Y el sermón de la montaña que tanto Jesús quiso que nosotros aplicásemos a nuestra vida, mostrando cómo era el reino de Dios, estableciendo este reino en la tierra, nosotros no queremos cumplir nuestra función. Si de algo estaba consciente el apóstol Pablo cuando escribía esta carta, es que en sus días, es que su día estaban contados. Pablo sabía que ya no había escapatoria cuando estaba escribiendo esta segunda carta a su amado hijo Timoteo. Como le dije, la primera carta nos relata sus 2 primeros años de prisión en Roma. Gozaba de cierta libertad, pero ya este segundo encarcelamiento de Pablo, si usted va al libro de Hechos, ya en los capítulos finales se va a dar cuenta que Pablo, sus días estaban contados. En situaciones como esta, en medio de la prisión que se encontraba el apóstol, la lealtad de los amigos y el compañerismo brillaba por su ausencia. Si usted ama al siervo de Dios que Dios ha puesto a dirigir la iglesia en la que usted se congrega, no deje de orar por ese siervo. No deje de amar a sus pastores, porque la manera como usted muestra que le ama es orando por ellos para que Dios le guarde, para que Dios le proteja, para que en los momentos difíciles, cuando queremos tirar la toalla, porque la gente piensa que los pastores no tienen problemas, no tienen dificultades en su hogar, no tienen situaciones con sus hijos, no tienen problemas económicos. Y el pastor tiene que ser perfecto, mientras la oveja que es pastoreada dice: yo vivo como yo quiera, pero el pastor tiene que ser perfecto. Y le seguimos. Y le atacamos. Si toman decisiones que van contrarias a las cosas que a mí me convienen, ahí me agarro y comienzo y digo: para esa iglesia no vuelvo más. A mí no se me toma en cuenta. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que él se cree? Si usted ama a su pastor, ore por ese siervo de Dios. Él enfrenta luchas quizás más fuertes que la que tú ves como gigante en tu vida. Él tiene que cargar con los problemas de toda la congregación. Cuando todo el mundo anda relax,
Son muchas las cosas que tenemos que callarnos, que no podemos vociferarla, mientras tú y yo quizás perdemos el tiempo criticando por qué ese hermano está mal y por qué ese hermano esto, y los pastores no están viendo en qué situación él está y por qué lo dejan hacer esto. ¿Cuándo te acercaste tú a ese hermano que tiene ese problema? ¿Qué le ves tan mal espiritualmente? Cuando fuiste a decirle, mi hermano, tiene que arreglar tu vida con Dios. Y a veces hay situaciones que nos hacen, que nos tumban el semblante, que nos avergüenzan de cosas que pasan entre las ovejas que son pastoreadas. Muchas de ellas, lo triste de todo es que tenemos que aguantárnosla y callarla y orar solamente para que Dios siga su plan y se glorifique. El apóstol Pablo, necesitando lealtad, necesitando amigos, necesitando gente que le mostraran el aprecio que le tenían, muchos de ellos le dieron la espalda. Pero hubieron otros que siempre se mantuvieron fieles. Y podemos mencionar algunos de ellos. Podemos mencionar a Lucas, podemos mencionar a Priscila, a Aquilas, al mismo Timoteo, a Tito, a Cretense y muchos más que nunca se avergonzaron de las cadenas de aquel hombre que le había alcanzado a los pies de Cristo. El capítulo 4, versículo 6 al 8, cuando yo decía ahorita, Pablo estaba consciente de que sus días estaban contados. Él le dice a Timoteo en esta carta, versículos 6 y 8 del capítulo 4, porque ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, Timoteo. Escucha, presta atención a lo que te escribo. Yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, Timoteo, sino que también para ti. ¡Ay! Esa corona de justicia para todos aquellos que son fieles al Señor, sino también todos aquellos que aman su venida. O sea que hay esperanza para aquellos que, aunque tengamos la muerte a la puerta de la esquina, si estamos en Cristo, tenemos la esperanza de que un día nos espera, si hemos hecho la voluntad de Dios, si hemos cumplido con el propósito de Dios en nuestras vidas, está reservada para nosotros la corona de justicia. La pregunta es, ¿puedo considerarme yo como Pablo que estoy peleando esa batalla? ¿Que estoy enfrentando los retos que esta vida cristiana me pone por delante? Y cuando lo enfrento, prefiero glorificar a Dios, porque no hay nada mejor que Dios. Y Él merece toda la gloria. No me importa que me corten el cuello. Y eso era lo que creía el apóstol Pablo. Fidelidad en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de los desafíos que tenía que enfrentar. Aún Pablo, coartado de su libertad, nunca negó su fe por el Señor. ¡Qué privilegio! Que al final de nuestros días nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla. Me espera mi Rey. Yo he hecho lo que Él me llamó a hacer. Y quiero decirte, amado hermano y hermana, estamos a tiempo si no lo estamos haciendo. Este lugar no es para venir a adornar una silla. Este lugar no es para venir a quitarle el polvo a la silla. Este lugar es para que tú y yo encontremos utilidad como parte del pueblo de Dios. Y nuestra primera utilidad es de predicar el evangelio a todo el que nos queda alrededor. A tiempo y fuera de tiempo, cumplir con la gran comisión. Decir que Cristo cambia, que Cristo transforma y que vale la pena servir al Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en el versículo 9,
y versículo 11 del capítulo 4, procura venir pronto a verme. Me siento solo, necesito aquellos que entienden el por qué Dios puso estas cadenas sobre mí. Solo nunca estás conmigo. Y le dice él, toma Marco y tráelo contigo, porque me es útil también para el ministerio. Y todo lo que conocemos esta historia, sabemos que en un determinado momento este Marco que Pablo manda a buscar, Pablo tuvo que despreciarlo por cierto comportamiento. Y en Marcos aprendemos que cuando Dios restaura, volvemos a comenzar de nuevo y podemos ser útil para la obra de Dios y para la obra del ministerio. Y el ejemplo con Marcos lo tenemos aquí, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ven pronto a verme, mi hijo. Nada más Lucas está aquí para consolarme. Nada más Lucas está aquí para escucharme hablar. Para no dejar que mi ánimo desfallezca. Y cuando vengas, agarra a Marco contigo. Y tráelo para acá también, porque él me es útil para el ministerio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desafíos en hacer la obra de Dios? Todo lo que te he descrito ya lo manifiesta claramente. Son esas luchas. Son esas pruebas que tenemos que enfrentar. Son aquellas situaciones difíciles de nuestra vida donde tenemos que demostrar que sí vale la pena decir que soy de Dios, no importando lo que yo tenga que perder del mundo. Porque no hay nadie que pierda familia, hogar, todo, dinero, lo que sea, por amor a Cristo, que no reciba más. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y Él nunca te va a desamparar por más que tú creas que has dejado o que creas que no puedes dejar. Él te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas, porque aún lo que tú tienes que no quieres dejar, fue Él que te lo dio y me lo dio a mí. Pablo es un vivo ejemplo de lo que fue vivir una vida crucial. Pablo es un vivo ejemplo de lo que es enfrentarse a situaciones duras, a momentos amargos, que si tú y yo lo vemos con la mínima prueba de la que pasó el apóstol Pablo, hace rato que no estuviéramos levantando la mano en cada temporada, como dice la canción. La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos hace una descripción, hablando de su testimonio, defendiendo su apostolado, lo que muchos criticaban y decían, ¿y qué es lo que piensa Pablo? Es que él se cree mejor que todos nosotros. Él se cree que tuvo algo especial, diferente a nosotros. Pablo tiene que recordarle de dónde Dios le sacó y por todo lo que ha tenido que pasar para ser el hombre de Dios que cumplía con una misión que Dios le había encomendado y que la tomó en serio. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender. Si Dios te llamó, si Dios te puso a servir en un ministerio, tómalo en serio. Porque un día tú y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios por lo que hicimos en la tierra, con los talentos que puso en nuestras manos, que cuando teníamos que utilizarlo y darle fruto para la gloria de Dios, lo que mejor hicimos fue que lo enterramos, como la parábola de los talentos. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, versículos 23 al 29, lo siguiente, y esto tiene que llamar nuestra atención. Si tú y yo creemos que también enfrentamos desafíos y enfrentamos retos, ahora que nos toca a nosotros hacer la obra de Dios y de lo que Pablo estaba preparando a su hijo amado Timoteo para lo que él iba a tener que enfrentar. Pablo dice, ustedes son ministros de Cristo. Comienza Pablo con esta pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Él tira la pregunta al aire. Y dice él mismo, en paréntesis aquí, como si estuviera loco, lanzo esta pregunta.
Si ustedes son ministros de Dios que me están criticando, que se encuentran mal lo que yo hago, o la forma como predico el evangelio, o como yo llego a las iglesias y levanto pueblo de Dios en el nombre de Jesús, con los métodos que el Señor le había puesto por delante para hacerlo, muchos lo consideraban un loco, muchos decían que él era un extraño, muchos le despreciaban por la enfermedad que tenía en sus ojos. Y esto nunca limitó al apóstol de cumplir la misión de Dios y cumplir el papel que Dios le había llamado. Pablo le dice, ustedes son ministros de Dios. Sepan algo, yo también soy ministro. Y le voy a demostrar lo siguiente. En trabajo más abundante, he trabajado más que todos ustedes, que se han quedado en Jerusalén. Se han quedado estancados. Y te pregunto a ti, hermano, ¿cuántos años tienes profesando que le sirves al Señor? 20 años, 15 años, 30 años, 40 años. ¿Cuáles son los avances que has tenido en este caminar de fe? ¿A quiénes puedes señalar que tú has sido un instrumento para que se convierta a los pies de Cristo? Porque un día fuiste y le llevaste el evangelio. ¿Qué utilidad ha sacado la iglesia de ti en alguno de los ministerios que tiene? ¿O eres simplemente, tienes 38 años, 40 años, 1000 años en la iglesia y eres simplemente un criticón, uno que está buscando las faltas y los errores de aquellos que quieren hacer las cosas y hacer la obra de Dios? ¡Ojo con esto! Si ustedes son ministros, yo también soy un ministro de Dios. Si ustedes trabajan, yo he trabajado más que ustedes, le dice el apóstol. Es más, he recibido más azote que ustedes. En cárceles he estado más preso que cualquiera de ustedes. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 latigazos, menos uno. Siempre me he preguntado por qué él lo dijo 39. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado en naufragio, en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro de falsos hermanos. Porque hay muchos que profesan la fe y son falsos. En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, porque los siervos de Dios pasan por todo eso cuando quieren serle fiel a Dios. En muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otra cosa. Y lo que sobre mí me agolpa cada día, dice el apóstol Pablo, la preocupación por las iglesias que Dios me ha llamado a levantar. ¿Quién se enferma de esas iglesias? Dice el apóstol Pablo, que yo no me enferme. Mira la carga que tiene que llevar en sus hombros el siervo que Dios ha puesto para que te sirva. En vez de tú criticarlo, ora por él. Dale ánimo. Motívalo a seguir adelante. Porque cuando tú estás enfermo, Él pasa horas. Él se desvela orando para que Dios obre en sanidad en ti y en tu familia. ¿A quién no hacen tropezar en este camino? Dice Pablo, de las ovejas que me he ganado para Cristo. Que yo no me indigne cuando veo a un creyente desviarse del propósito de Dios. Pablo era un vivo ejemplo de lo que era enfrentar desafíos y situaciones difíciles. ¿Qué significado tenía Timoteo para Pablo? Por lo cual Pablo tiene que escribirle y tiene que prepararlo y dedicarle estas 2 cartas. Timoteo no era cualquier persona, era alguien que había mostrado que era un creyente verdadero. Había mostrado fidelidad, había mostrado lealtad. Le había mostrado al apóstol Pablo que lo que el apóstol Pablo había sembrado en él no había sido en vano.
Cuando hablamos de Timoteo, para Pablo pensamos en un discípulo, en un hijo amado, en un hijo adoptivo, un compañero de viaje, una persona leal, una persona que entendía que ese hombre al cual él le estaba sirviendo era un hombre escogido por Dios. El apóstol Pablo le escribe estas dos cartas a su hijo en la fe. Si vemos el capítulo 1 de la primera carta, los versículos 2, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en la segunda carta vuelve y le repite lo mismo. ¿Cómo entra Timoteo a la escena? ¿Y por qué este muchacho Pablo quería prepararlo y era alguien tan especial para el apóstol? Cuando Pablo comienza estos viajes misioneros, cuando Pablo comienza a predicar el evangelio yendo de ciudad en ciudad, predicando la buena noticia y viendo almas convertirse al Señor, dice la palabra de Dios que Pablo llegó a Derbe y a Listra. Hechos 16, los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: después que llegó a Derbe y a Listra, oye cómo entra Timoteo en escena y cómo desde este instante este muchacho pasó a ser mucho más que un creyente, un hijo especial para el apóstol Pablo. Y Pablo sabía que lo que estaba sembrando en Timoteo, enseñándole a Timoteo, no era en vano, porque Pablo contaba que quien iba a seguir cimentando y ayudando las iglesias a las cuales Pablo había levantado, Timoteo era un estandarte para él. Y dice que después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, de padre griego, y daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién? De Timoteo. Yo te pregunto, en tu barrio, cuando la gente que te conoce a ti, de 20 años de ser convertido, de 30 años, de 1 año, 2 años, 1 mes, la gente puede decir, Arturo cambió. Es diferente. Ya no es el mismo chismoso que era antes. No es el mismo pendenciero. Es un hombre de Dios. Es un hombre que vive para Dios. Es un buen vecino. Es un buen cristiano. Lo puede decir tu vecino de ti, lo pueden decir tus compañeros de trabajo. La gente puede dar testimonio de que Cristo te cambió. Dice que la gente daba testimonio de Timoteo, un buen testimonio de él. Y Pablo, cuando ve esto, dice: mira, muchacho, ven conmigo. Tú no te puedes quedar aquí en Listra. Arranca, ya tú eres hijo mío para siempre. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Recuerden que sus padres eran griegos. Y la costumbre era que si tú ibas a estar entre los judíos, tenías que circuncidarte para poder compartir y estar con ellos. Esperanza en medio del sufrimiento es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en este capítulo 2. Yo sé que no voy a terminar todo lo que quisiera compartir en esta mañana, pero quiero dejarte con esto, porque esto tiene su continuación. Y los primeros versículos del apóstol Pablo comienza diciéndole a Timoteo: tú pues, hijo mío, segunda carta a Timoteo capítulo 2, lee la Biblia conmigo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esperanza en medio del sufrimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que estamos diciendo es que aunque suframos en la fe, aunque tengamos que pasar por todo lo que el apóstol Pablo pasó, aunque nos azoten, aunque nos rechacen, aunque nos den la espalda, aunque lo que digan que somos unos santurrones se despeguen de nuestro lado, Dios va a respaldarlo, porque Él te quiere mejor santurrón que un impión.
Pero preferimos ser el impío que ser el santurrón. Dejémosle eso a los hermanos postales. Que sean santos ellos y nosotros no. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo, esfuérzate. Pablo sabía que su hijo en la fe, a lo largo de su vida pastoral, a lo largo de su vida ministerial, iba a tener que enfrentar situaciones difíciles. Sentir la soledad ministerial, el abandono, así como lo experimentó el apóstol Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, mi hijo. Te estoy escribiendo porque aunque yo estoy aquí encadenado, la palabra de Dios no está presa. Nadie podrá coartar el mensaje de Dios. Aunque nos cierren la boca, la palabra de Dios siempre va a fluir. Esfuérzate en dar lo mejor de tu vida para la gloria de Dios. Si eres cristiano, esfuérzate por ser un buen cristiano. Esforcémonos por ser un buen cristiano, no ser uno más del montón. Esfuérzate, porque lo que se ha derramado sobre nosotros no es cualquier cosa. Es la gracia de Jesús en tu vida y en la mía. Somos luz, somos sal, somos nueva creación. Mi yo ha muerto, ahora el que vive es Cristo. Y Pablo le dice a él, yo he sido un ejemplo para ti, Timoteo. Lo que tú has oído de mí, eso encarga a gente que muestre que verdaderamente son del Señor. Porque este evangelio no es para todo el mundo. La predicación no es para todo el mundo. Hay mucha gente hablando cosas de yegua por ahí. Menos la palabra de Dios. Este evangelio es para gente que lo tomen en serio. Gente que estén dispuestos a sacrificarse por amor a la obra de Dios. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, no cualquier hermanito de la iglesia de que porque me cae bien, no pongas a nadie en el ministerio a cumplir un ministerio en la iglesia porque hay que ponerlo. No, que se lo gane, que demuestre fidelidad a Dios, que demuestre entrega, que demuestre que él entiende lo que Cristo hizo con él. Que no sirva por servir y ya, que sirva porque sirve para Dios. Y su mayor anhelo es glorificar a Dios con todo lo que hace. Lo que tú has oído de mí, enséñalo a gente que valga la pena. Tú como soldado de Cristo vas a sufrir por esto. Te van a poner el foco, te van a señalar cuando quieras hacer las cosas bien. Y como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades como buen soldado. No te avergüences. No importa que te critiquen. Sigue adelante. Pablo estimula a su hijo, utilizando la palabra que Dios usó con Josué. En Josué capítulo 1, versículo 7, cuando Moisés, su siervo, había muerto. Y Dios entonces tiene esta conversación en el capítulo 1 con Josué. Mira, Josué, es a ti que te toca. Esto está pasando aquí con Timoteo. Pablo sabía que sus días estaban ya contados. El capítulo 4 no él mismo nos narra en esta carta. Ya yo he peleado la buena batalla. Me está guardada la carrera de la fe. Me espera la corona de justicia. Pero te toca a ti seguir adelante. Te toca a ti cumplir con esta misión. Y Dios le dijo a Josué, Josué, no es Moisés que va a entrar este pueblo a la tierra prometida, es a ti que te toca. Lo que Moisés comenzó, te toca terminarlo tú. Y Dios le dice en el versículo 7 del capítulo 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de qué, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Que no se desvíen de la palabra de Dios. La Biblia lo tiene todo. ¿Para qué buscar más fuera de ahí? Ahí está la verdad que Dios quiere que sepamos. Y esto, lo que la conocemos, esta verdad, tenemos que transmitirla a otros que están perdidos. Dios le dice a Josué, cumple con la ley que yo le establecí a Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra,
para que sea prosperado en todo lo que emprenda. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué no va mal cuando queremos aparentemente decir que estamos sirviendo en la obra de Dios y que estamos cumpliendo el propósito de Dios? Es que nosotros no estamos tomando en serio para lo que Dios nos llamó. Decimos que servimos a Dios, pero negociamos la fe. Nos apartamos de la verdad cuando nos conviene creer la mentira del diablo. Nos olvidamos de los decretos que Dios ha establecido porque no quiero ofender a mi vecino, porque no quiero ofender a mi compañero de trabajo, porque no quiero que en la iglesia me tachen como el santurrón o como aquel que quiere hacer las cosas por la regla de Dios. Pablo le pone 3 ejemplos a Timoteo que requieren esfuerzo y responsabilidad en este párrafo que continúa de los versos 4 en adelante. Y con esta parte aquí lo voy a dejar por hoy. Y estas 3 ejemplos que Pablo le pone a su amado hijo en la fe requerían esfuerzo, responsabilidad y obediencia. Y Pablo le dice en el versículo 4, ninguno que milita, Timoteo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y número 3, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Primer ejemplo que Pablo le pone a Timoteo, le pone el ejemplo de un soldado. Un lenguaje muy cotidiano en el vocablo de Pablo en las iglesias. Pablo siempre tomaba el ejemplo de los soldados romanos. Y estos soldados, aunque ellos tuviesen que perder su vida, aunque ellos tuvieran que abandonar sus seres queridos con tal de agradar al César, hacían y cumplían la misión que se les encomendaba. Le ponían carga fuerte al pueblo porque ellos sabían que si la gente no obedecía y no cumplía con lo que el César había establecido, a ellos era que le iban a arrancar la cabeza. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, ninguno que milita se enreda, pierde su tiempo en otras cosas que no es la misión que tiene por delante como soldado. En el caso tuyo y mío, somos soldados de Dios. Y nuestro reino, pertenecemos al reino celestial, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a un comandante que es el comandante de los comandantes, el rey de reyes, el supremo, el soberano, el todopoderoso. Y como buen soldado, no podemos, como dijo el mismo Jesús, servir a 2 señores, porque hay que aborrecer a uno y amar al otro. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, el que quiere ser fiel a Dios no se enreda en la porquería del mundo, en los afanes del mundo. Si tú dices que tú eres un siervo de Dios, que vas a vivir para Dios, tienes que comenzar a abandonar y dejar cosas que todavía te tienen atado y no te dejan avanzar para la gloria del Señor. Tus negocios tienen que ser lo que agrade y glorifique a Dios. No se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quien te tomó a ti y a mí fue el Señor. Somos sus soldados, somos su ejército. Ahora, ¿estamos siendo leales? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos obedeciendo a aquel que está por encima de nosotros? ¿Nos estamos esforzando? ¿Estamos siendo responsables en esa cosa que Él nos puso para que cumpliéramos? Eso deja mucho que decir. El atleta, dice Pablo, tiene que luchar para ganar la corona. No es coronado si no lucha legítimamente. Aún los atletas que le pone Pablo como ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, ellos tienen que ser legítimos, no pueden ganar. Si son buenos atletas, no pueden ganar con trampa. El evangélico, si usted es cristiano, usted no puede ser cristiano y mundano. O usted es cristiano o usted es mundano. No se puede servir a 2 señores. Si tú quieres ser coronado,
con aquella corona de justicia que Pablo dice en el capítulo 4, que me está reservada la corona de justicia por amor de su nombre, porque yo he cumplido con lo que me mandó mi rey. Yo he peleado la buena batalla. Me está reservada esa corona. El atleta no es coronado si no lo hace legítimamente. ¿Qué tan legítimo estamos siendo tú y yo como hijos del Señor? ¿Qué tan buenos soldados somos del ejército de Dios? ¿Qué tanto le obedecemos a nuestro capitán, a nuestro jefe, a nuestro dueño? ¿Qué tan legítimo estamos siendo en esta lucha que estamos enfrentando? ¿O estamos utilizando la trampa del mundo todavía para ganar la corona? Y por último, él dice el labrador: nadie que siembra una mata de aguacate va a recibir aguacate al otro día. No. Usted tiene que preparar la tierra. Siembra su matita. Y dice: ay, cuando esa mata crezca, ¿cuánto aguacate va a tener para llevarle una docena al varón Arturo, que tiene que comer ahora mucho aguacate? Usted tiene que esforzarse, tiene que trabajar para que esa mata pueda producir aguacate y que no le salga macho, como dicen los viejos por ahí. Que le salga hembra, que dé aguacate de verdad, para que no tengamos que cortarla como Jesús hizo con el árbol, con la higuera que no producía. El labrador, dice Jesús, dice Pablo a través de lo que le escribe a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos debe de trabajar primero. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? ¿Tú quieres ganarte tu corona? Esa corona de justicia. Deja de estar perdiendo el tiempo con cosas que no valen la pena. Si Dios te llamó para algo, haz lo que el Señor te llamó. Hagamos lo que el Señor nos llamó a hacer. Dejemos de estar enredándonos en tantas cosas, en tanto Timoteo. Sirve. Que no te quieren poner a servir, métete tú a servir si tú de verdad entiendes que Dios te llamó para que sirvas. Pero hazlo bien, hagámoslo bien, esforcémonos, seamos responsables. Si nos han encomendado algo como líder de algún ministerio, seamos responsables, seamos serios, porque un día nos espera esa corona de justicia. Hay algunas cosas que tenemos que considerar y se las dejo cuando vuelva otra vez a compartir con ustedes y que me entreguen más temprano. Y ese mensaje va para lo que dirige nuestro pastor con nosotros. Inclina tu rostro y démosle gloria a Dios, porque su amor es grande para con nosotros.